¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy estamos aquí en la tertulia que hacemos con nuestros amigos. No estamos en la casona, hoy nos metieron en otro lugarcito mientras tanto porque la casona la están pintando. Y entonces aquí venimos a conversar con dos personas que, como yo, amamos profundamente a San Carlos. Hoy tenemos, ahorita hablamos de Gerardo, que ya sí lo conocen, tenemos aquí a don Florentino Ruiz Vargas. ¿Y quién es don Florentino? Para muchos de ustedes, seguro que así como de primera entrada que lo ven, no, este señor no lo hemos visto tanto en San Carlos, pero es una persona muy, muy ligada a San Carlos, con un gran amor a esta tierra. Pequeñito llegó aquí y en su mente siempre ha quedado una representación de San Carlos, sigue relacionado con San Carlos. Voy a contarles así rápidamente. Ahorita vamos a poner a don Florentino. Don Florentino, su familia procede de Naranjo, llegan a Zarcero, y de Zarcero, cuando él tiene 4 años, se vienen aquí para San Carlos. Estamos hablando de para 1934, en ese San Carlos que ahora vamos a hablar cómo era ese San Carlos de aquel entonces. Después ya cuando tiene 11 años ya se va de aquí, pero permanece continuamente viniendo a San Carlos. En algún momento, en el transcurso de su vida, se convierte en arquitecto, y como persona definitivamente que su vida la está encauzada a ese tipo de cosas, de esa memoria, de ese poder fotografiar con la memoria, escribir, dibujar. Hace un mapa del San Carlos, del Ciudad Quesada, que había entre 1920 y 1940, cómo era, cuáles casas habían, dónde estaban ubicadas, cuáles negocios, cuáles eran las calles, cómo era que estaba diagramado ese querido Ciudad Quesada. Entonces lo hace de una forma maravillosa, hace ese mapa y después va colocando los nombres de cada una de las familias, de cada uno de los lugares, lo trae, aquí él lo dibuja en el año 2004, lo trae, bueno, él ya nos contará la historia, y en algún momento yo le vi dando vueltas por ahí, pero bueno, don Florentino, gracias a Dios, algún día llegamos y nos contactamos, porque él ya todo lo que es San Carlos iba jalando y ya sabía el trabajo que estamos haciendo, y decidimos que viniera hoy a visitarnos. Viene con su sobrino Rodolfo, que lo acompaña desde allá, desde San José, a donde vive. Y yo le dije a doña Florentino, vamos a hablar de muchas cosas bonitas y vamos a invitar también a Gerardo Arias, un amigo tan querido, muy conocido por todos ustedes, un dirigente comunal, un educador, un poeta, ¿verdad? Porque ya sabemos esas 800 estrofas que le ha dedicado a San Carlos, hablando de cada una de las familias, la gente que trabajaba, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos dos personas que conocen mucho a San Carlos y que lo que nos va a contar don Florentino de ese San Carlos de, imagínense, para 1900, que él lo vivió en 1934, 40, en el 47 se va de aquí, es algo muy diferente porque en el 48, bueno, por esos años es que nace por ahí Gerardo, no vamos a ya entrar en eso, pero cuando se va don Florentino nace Gerardo, y Gerardo viene también de una familia muy sancarleña y conoce muchas de estas familias y qué era lo que hacían. Así que dijimos, aquí estamos. Hoy se están conociendo ellos, se los estoy presentando a ustedes y yo sé que la vamos a pasar muy bien. Así que, don Florentino, muy buenas tardes y bienvenido a Volvamos a lo Nuestro. Muchas gracias, estoy a la orden. ¿Qué les puedo contar de? Usted nos va a contar que usted es un enamorado de San Carlos. Bueno, en primer lugar sí. Y en realidad toda mi familia siempre siguieron apegados a San Carlos. No viven aquí, pero ellos siempre siguen con el ombligo aquí, para decirlo así. Como ya usted lo dijo, yo me vine de Zarcero teniendo 4 años y nos vinimos. Mi papá alquiló 5 carretas de huellas. Eran las mudanzas mundiales de ese tiempo, ¿no? Y alquiló 5 carretas y una madrugada del verano de 1934 aparecieron las carretas en el patio de mi casa, ahí en Zarcero, y nos despertaron todos chiquillos, nos tiraron en el cajón en unos petates, y ahí echó mi mamá las gallinas y la mesa de comedor y yo qué sé qué, las camas desarmadas y los hijitos de las plantas del jardín, ella lo iba echando en un saco y todo venía guindando de los parales, ¿verdad? Hasta la vacinilla. Hasta la vacinilla, así no, nada se quedaba. Y así nos vinimos y como a la 1 de la mañana salimos de Zarcero y fue 1 de la mañana que pegamos el día siguiente, o ese día, como a la 1 de la tarde,
aquí al centro de Villa Quesada. Ahí en Zapote nos desviamos porque no estaba el puente La Vieja. Y entonces había que pasar por el Alto del Congo. Por ahí se pasaba el río por dentro. Era una aventura porque eran solo caminos de piedra y tierra, barro. Y la cosa es que cruzamos el río La Vieja por la parte alta. Y ahí cerca de donde estaba la famosa laguna del Congo, que yo no sé si existe, por ahí, debajo de un gran higuerón, recuerdo que los boyeros soltaron los bueyes, soltaron amarras, como dicen, y comenzaron a echarle pasto y unas cañas y no sé qué, y mientras tanto mi mamá repartía las gallinas frías que traía ahí, cocinadas con arroz y frijoles y un poco de agua dulce para cada uno, y ahí almorzamos, y después los muchachos, cuando los bueyes ya estuvieron bien comidos, volvieron a pegar carretas y jalamos desde ahí, en un solo viaje hasta aquí, hasta el centro de Villa Quesada. ¿Cuántas horas fue entonces ese viaje ya desde que salieron de Zarcero hasta que se acomodaron? 12 horas. 12 horas. Sí, porque llegamos el día siguiente a la... ¿Usted era más pequeñito del grupo? ¿O venía uno no, más pequeño? Yo tenía otra hermana, 2 hermanas más, pero una nació aquí ya, y la otra, la que me sigue a mí, sí venía con nosotros, estaba pequeñita, tenía como 1 año, una cosa así. Usted dice que era un día de verano, ese día no llovió sí, entonces. No, porque fue en el mes de abril que teníamos que escoger el tiempo en que los caminos estaban secos, porque en invierno jamás, ¿verdad? ¿Cómo era ese camino de Zarcero aquí para ese año? ¿Cómo era? ¿Cómo era el camino? No había una carretera, ¿verdad? No, en absoluto. Era el camino. En absoluto. Se puede llamar camino, por lo menos. Sí, era un trillo de caballos y carretas. Ahí, piedras van y piedras vienen por aquel camino y sosténgase porque se quiebran los dientes contra los parales, ¿verdad? Era muy divertido. Ahora yo lo veo muy divertido, muy lindo. Otros dirían, qué feo, ¿verdad? ¿Cómo hacían? ¿Cómo es posible transportarse tantas horas entre una carreta de bueyes que no tiene ni suspensión ni nada? Sí. Pero era el tiempo, vivíamos ese tiempo. Cuando ustedes llegan ya a un lugar, un terrenito que su papá tenía, estaba acondicionado. Sí, ya papá había negociado ese terreno, que como le conté fuera de cámara, es ahí del antiguo hotel de don Porfirio Rojas, hacia el oeste, 100 metros, y ahí papá compró cerca de 1 hectárea de terreno, y ahí con una casa, y ahí nos establecimos. Cuando vinimos aquí, ahí vivía un señor muy conocido de San Carlos, una magnífica persona, que se llamaba don Mateo Solano. No sé si ustedes lo... Sí, claro. Él era el alcalde en esos tiempos, pero otro tipo de alcalde de los de ahora. Y ahí estuvimos viviendo en esa casa con la familia de don Mateo, con Fernando y los otros, hasta que ellos consiguieron una casa y se fueron a vivir ahí saliendo de Villa Quesada hacia el ingenio de Matamoros. Pero siempre seguimos siendo amigos. Papá fue muy amigo, admiro siempre muchísimo a don Mateo, porque don Mateo es esas personas que se puede decir personas lindas, ¿no?, de un pueblo, entre tantas, ¿verdad? Porque todos eran muy buena gente, y a papá se encariñó mucho con la gente y la gente con él, porque era el viejo que les vendía la carne. Y dentro de las historias, yo recuerdo que venía un señor a caballo desde el Cerro del Congo a comprar 3 colones de carne a la carnicería de mi papá. Ahorita no me viene el nombre del señor, pero ese señor venía con su caballo y compraba un colón de carne. Y el otro vecino le encargaba otro colón, y el otro vecino, entonces él llevaba 3 colones de carne, que ya iba con la alforja llena de carne, porque eran 3 libras por un colón. O sea que él llevaba 10 libras. A veces la cosa se ponía muy fea, la competencia, y tenían que vender la carne a 3 libras y media por un colón. ¿Qué carnicerías había? ¿La de su papá? La de mi papá, la de un muchacho González,
ahí mismo en el mercado, y la de Palillos, que nunca, no recuerdo cómo se llamaba Palillos. Efraín. Efraín, el viejo. Sí. Sí. Bueno, esa es parte de la historia, que interesante, que nos está contando Florentino. ¿Cómo era ese San Carlos cuando él llegó, un chiquito de 4 años? Yo le dije, ¿qué edad tiene? 84 años. A un hombre se le puede preguntar la edad y no hay ningún problema, ¿verdad? Sí. Entonces, vea qué interesante, estamos hablando entonces de hace 80 años. Y llegó aquí hace 80 años, cuando tenía 4 años de edad, estuvo varios años. ¿Cómo era ese San Carlos de aquel entonces? Como nos lo está comentando. ¿Cómo era ese sistema para trasladarse? No existía, lógicamente, ni siquiera el puente viejo de la Vieja, porque fue para el 35 que se hizo el puente viejo de la Vieja, entonces tuvieron que subir por el Congo. Y es interesante porque precisamente Gerardo Arias es de una familia ubicada en Buenavista, nacido y crecido ahí, y también un poco relacionado con eso del puente, pero bueno, desde que vos tenés memoria ya estaba el puente, ¿verdad? Ajá. Pero tu papá ya estuvo en ese mismo sistema en que nos habla don Florentino cuando no existía el puente. Ajá. Bueno, agradecerle a Angelita, es un honor compartir con toda una enciclopedia viviente, diría yo, don Florentino. A mí me ilusiona, me emociona y me motiva hablar de la historia de San Carlos. Yo quería hacer una pregunta más bien a usted, don Florentino, que si cuando usted llegó esto todavía se llamaba La Unión, Villa Quesada o Ciudad Quesada. ¿La Unión? Primero se llamó La Unión, luego se llamó Villa Quesada y después Ciudad Quesada. Bueno, cuando yo vine aquí se llamaba Villa Quesada. Ah, Villa Quesada. Por eso en el mapa yo pongo Villa Quesada. Ajá, ajá. Para mí sigue siendo Villa Quesada. Ajá. Sí, no, a mí me encanta oír la Villa Quesada. Aquí hay un negocio que se llama Villa Quesada. Entonces, Después se les ocurrió poner ciudad, yo no sé por qué. sí, ya es una cuestión Que más que el Ciudad le sobra, porque tendría que decir uno Quesada, no Ciudad Quesada. En realidad sí. Si es Es Quesada. que hay Porque ciudades son, bueno, hay ciudad dos es cosas una importantes. categoría. Quesada es el distrito, Sí. abarcando Sucre, abarcando Porvenir, abarcando Las Mercedes, y la cabecera del distrito es Quesada, Quesada. en honor a los Quesada, que fueron los colonizadores de este sector, ¿verdad? Entonces ese puente, digamos, que nos habla don Florentino, que no existía, había que subir allá por el Congo. Es que, claro, don Florentino nos está hablando 80 años atrás, pero resulta que el cruce, por lo que yo he ido escuchando, hay un lugar ahora que se llama Lajas, Ujú. que Sí. es parte que ya ahora no es Alfaro Ruiz, sino ahora es Arcelo, ya le quitaron el Alfaro Ruiz. Entonces, ahí en Lajas, que ahora se llama San Juan de Lajas, ahí ustedes lo que llamaban trepar hasta la sillada arriba, y ahí se montaba sobre esa sillada que es una cordillera que venía hacia el Congo, pasaba lo que llamaban las cabeceras del río La Vieja, lo que es ahora San José de la Montaña. Por ahí hay una laguna, creo que se llama Pozo Azul, algo así. Sí, la famosa laguna del ajá, Congo. La laguna del Congo, ahí fue donde supuestamente ellos degustaron la gallina. Ajá. Y después ya ahí comenzaba la gran bajada, diría yo, Todo. y yo no sé cómo bajarían sus bueyes, bueno, estaba de verano, Sí. porque en invierno dicen que, Ah, había no, en invierno había es- que trabar las ruedas, ¿usted se acuerda? Trabar las ruedas de la carreta, sí. Pero La resbaladera y una carreta con carga no la atajaban ni los pobres bueyes. Digamos, unas bajadas hechas que eran una grosería de camino, porque así se le podía llamar. había un sistema florentino, agarraban una soga, le amarraban la mitad a la rueda y se la pegaban al paral de atrás, si era un poquito, pero si era mucho, entonces las dos ruedas, entonces la carreta no venía rodada, sino empolinada. Empolinada, resbalada. Estoy aprendiendo con ustedes. Era muy interesante todo eso. Si uno le cuenta a un muchacho de nuestra era, él no va a creer eso. Por ejemplo, seguro que un chiquillo del 2014 va a decir que yo soy un gran mentiroso cuando le diga que en ese tiempo nosotros no conocíamos un teléfono, ni siquiera sabíamos que existían. Jamás. Habíamos oído la palabra, pero no sabíamos cómo era un teléfono, no conocíamos un automóvil. El único carro que conocíamos era lo que llamaban en aquellos tiempos una cazadora, ¿verdad? Que entraba a Villa Quesada cada año, en más o menos entre marzo y abril, para Semana Santa, por ahí. En ese tiempo entraban un montón de aventureros de San José que traían dinamitas y fulminantes y mecha y de todo, y porque San Carlos era famoso, abundaban los pescados en todos los ríos. Y entonces venían en esa cazadora desde San José, y ya de Villa Quesada no pasaba, porque eso era una terronera así, de este tamaño, el barro seco,
y ahí se quedaba frente a la plaza la cazadora, y nosotros chiquillos íbamos a travesear y a tocarla, a ver cómo era un carro, ¿no? Claro. Y los viejos alquilaban caballos y venían aquí a las bajuras de San Carlos, a Muelle, a Florencia, a esos lados, y a tirar dinamitas en los ríos. Y después rajaban el pescado, lo ponían a secar, le ponían sal y salían con las grandes cajas de pescado ahumado. Sí, como salado, nada salado, más. salado. Ese tipo de bacalao que llamaban antes. Sí. Y era el único tiempo en que entre marzo y abril, que todavía había verano, o que había verano, que entraban esa gente y entraba un bus aquí. Y de ahí en adelante nada más. Y me imagino los chiquillos esperando que viniera, Como seguro loco. lo acompañaban parte del camino. Ahí. Era mi loquera cuando mi papá me llevó a conocer San José y nos fuimos en el bus. Ay, Dios mío, bueno, fue la aventura más linda para un chiquillo, Claro. como era esa. Y si entrar a un lugar, imagínense, aquí Mira. no había ni teléfono, ¿cómo sería aquella locura, entrar a San José? Ir a conocer el Parque Bolívar, la Escuela de Agricultura, que es la Universidad de Costa Rica ahora. Esa Escuela de Agricultura lo que tenían eran 4 cerdos blancos y unos negros, un montón de gallinas y 2 cabras. Esa era la Escuela de Agricultura. Y para el otro lado, la emoción era venir al laguito de los niños, que era donde está el Estadio Nacional. Ajá. Era un laguito cerrado de cipreses y unos botes viejos que había que subirse y irle sacando el agua con un tarro, y el otro volaba a remo. Y un paseo de los chiquillos ahí entre Ese era el famoso lago de la Sabana que era de los niños. Sí. Y esa agua venía desde el lado de arriba, por donde yo vivo, en San Ramón de Tres Ríos, pasaba todo San Pedro y seguía por el centro de San José haciendo recovecos por ahí, alcantarillas, y salía al Paseo Colón abajo, por donde está la estatua de León Cortés, y de ahí seguía y llenaba el laguito de los niños. Esa agua venía de kilómetros. Era muy interesante. Ay, claro, una Costa Rica que... Sí, y después ya ahí pusieron el aeropuerto, ¿verdad? Cuando construyeron el aeropuerto. El aeropuerto de la Sabana, que Sí, era el sí, aeropuerto sí. internacional, y después Sí, ya era dejó... internacional. ¿Qué cosa, verdad? Qué interesante. Es que estamos hablando, en 80 años, todo lo que se Todo. transformó Costa Rica. Todo, sí. Porque, o sea, el mundo, porque fue Sí, de el que mundo. de la radio y pasar al televisor de colores y de pasar de blanco y negro, después colores, que después que el celular, que esto, que lo otro, que lo otro. Entonces, ha sido tan rápido, tan rápido. Yo me pongo a pensar, ¿cómo hacíamos nosotros para comunicarnos? ¿Cómo hacía uno para comunicarse, digamos, de Ciudad Quesada a Naranjo? La única forma era coger un burro, un caballo, y montarse y ir hasta allá, dejar el recado y volver. Era la única, bueno, me doy a teléfono. ¿no? Y telegrama. Sí, ya después comenzaba el telegrama, ¿verdad? No, que ya en ese tiempo comenzó a aparecer lo que llamaban el correo. El correo. Mi padre fue correo, él hacía correo desde Santa Clara hasta Laguna. O sea, era, no sé, una vez por semana. Los postas. Ajá, se llaman los postas, sí, había guardalínea, había postas y después Ujú. apareció el telegrafista también. Entonces, el correo era un señor que salía de una oficina de Santa Clara, duraba, no sé, 2 días, 3 días para llegar a Naranjo, dejaba correspondencia, recogía los periódicos, ¿vale? El Diario de Costa Rica, y regresaba, y las señoras aprovechaban para mandar a traer mejorales, pomada canaria, sedarinas, todas esas cosas. La famosa sedarina. Lo tengo muy claro porque mi padre fue posta, como dice usted. Sí, es cierto, era un posta, el que recorría, digamos, de Naranjo a Villa Quesada en un caballo con la cabeza para arriba viendo a ver si una rama estaba obstruyendo la línea del telégrafo, Del porque era el telégrafo. telégrafo nada más. ¿Se acuerda el saco que usaban para los famosos postas o correos? El saco del correo, Ajá. que lo amarraban arriba en el pescuezo. Con una cadena y un, Una cadenita y un candado. y un candado, sí. Era inviolable. ¿eh? Inviolable. Y así era como se mandaba. Ahí venían los certificados con dinero y todo, a veces dinero contante y sonante, entre un sobre lo echaban. Se sabía que nadie robaba. Sí. Ahora no pasan pero ni 5 metros. No caminan ni 5 metros. Ve qué interesante lo que estamos hablando, cómo Florentino nos traslada a esa Costa Rica y a esa Ciudad Quesada, y aquel entonces y Zarcero y Naranjo y Gerardo, ¿verdad? Que
también está dándonos aporte en el conocimiento. Ahorita vamos a entrar en el tema exactamente de lo que es el plano. Pero vamos a ver por un momento y ya regresamos. Yo sé que les va a gustar mucho el programa de hoy. Continuamos con el programa, volvamos a lo nuestro aquí en la serie Tertulias. Estamos con don Florentino Ruiz Vargas y con don Gerardo Arias. Don Gerardo Arias, que lo conocemos tanto, siempre ha estado metido en todo este mundo del rescate de la cultura sancaleña. Don Florentino, toda una historia maravillosa de alguien que llega aquí siendo pequeñito a San Carlos, se enamora del lugar, pasan varios años y conoce ese Ciudad Quesada que solo él nos puede contar, porque la verdad es que eso es vivencia. Podemos conocer a veces a través de la fotografía cosas que nos cuentan, pero la vivencia la tuvo él. Como les comenté, don Florentino en algún momento se fue, hizo su vida en San José, estudió arquitectura. Menciono esto de arquitectura porque cuando yo veo un plano así como todo como tan perfeccionado de todo, no es cualquiera que pueda hacer un plano así, aunque él dice que no está a escala, pero no importa, es genial como él ha podido resumir, creo que, no sé, ahora nos va a contar como 160 casas, que era lo que existía aquí en Ciudad Quesada. Entonces aquí, en este plano, que también lo tenemos en la pared, podemos ver o conocer la historia. Invité a Gerardo Arias porque es el complemento de las familias que nos va a ir mencionando don Florentino. Don Florentino, ¿por qué fue que usted hizo este plano? Yo vine aquí en el año 68, fue cuando las erupciones del volcán. Bueno, por ese tiempo yo vine y tenía una oficina aquí de arquitectura e ingeniería con un amigo. Y no sé, un día se me ocurrió, yo estaba recordando a mi Villa Quesada, yo tenía como unos 26 años de no venir ahí, y me vine para acá y monté su oficina. Entonces, no sé, se me ocurrió la idea de que por qué yo no dibujaba aquella Villa Quesada de mis años de la infancia. Y entonces comencé a trabajar sobre eso, y a trabajar y a hacer borradores y a recordar. Bueno, muy bien. Por ejemplo, yo las cuadras, la distribución de la ciudad, ahí está, no ha cambiado, ha aumentado, pero yo recordaba cómo era todo eso. El problema era ubicar las familias, a dónde vivía cada uno, en qué lugar. Porque yo podía hacer una lista de mucha gente, pero ¿en qué lugar vivían? ¿Vivían por el campo de aterrizaje o vivían en el centro, o a dónde vivían? Y ahí lo fui recordando, porque fue como decimos ahora, a puro cerebro, ¿no? Fui ubicando en cada cuadra quién era el que vivía, en qué lugar, como ven ustedes, las casitas, una está por la esquina, otra media cuadra, otra por allá, dónde estaban, y les fui poniendo entonces un número y una nomenclatura por secciones. Don Florentino, antes de que usted continúe, porque de repente nuestros amigos dicen, sí, pero ellos están viendo, pero nosotros no. Don Florentino va a pasar ahí para que de una vez sobre ese plano. Aquí Gerardo y yo nos entretenemos con una copia exactamente igual, pero don Florentino nos va a ubicar. Ese plano está hecho, digamos, viniendo de San José. Sí. Está al revés. Sí, pero digamos, si nosotros le ubicamos a la gente, ahí entramos por San José, y vamos para el otro lado. Aquí venimos de San José. Yo parto en mi plano desde el ingenio de Juan Mercedes Matamoros, de ahí hacia abajo, hasta llegar aquí a... ¿Dónde es esto? Ahí por el hospital. Cruz de Los Ángeles. Por el hospital. Entonces la calle venía más o menos así, es casi la misma. Y llegaba aquí al famoso Bajo de las Pericas, que habían 4 ranchillos ahí. Y seguía, ahora aquí hay una bifurcación para entrar a la ciudad. Antes era esta la calle, la única. Ahora la salida. Y esto eran puros potreros, y una que otra casa por ahí. Y ya entraba uno aquí al pueblito, ¿no? Yo fui... O sea, esa entrada que usted está señalando es donde hoy por hoy es la salida, ¿verdad? Sí, donde hoy es la salida. Esto no, el centro no ha cambiado, propiamente el centro no ha cambiado. Se ha hecho más grande, se ha extendido para un lado, para el otro.
se terminaron los potreros y todas las pozas de irse a bañar ahí. Cuando nosotros éramos chiquillos, veníamos de aquí de la escuela al río a bañarnos, ahí al bajo. Es que estoy al revés. Es que yo le dije a don Florentino, dejémoslo así porque los nombres están... Aquí en esta quebrada. La quebrada que pasa. Es la quebrada de San Pedro. La que pasa por el barrio de la Cruz. En el recreo 20 nos zafábamos de la escuela, en el recreo 20 no quedaba nadie en la plaza. Todos los chiquillos nos veníamos en cueros, Encuerados. tirábamos la ropa en el potrero y al agua, ¿verdad? Teníamos una poza lindísima, y era una piscina completa en este río. Hasta que un día llegó la maestra y nos encontró a todos chinguitos, ¿verdad? Y jamás se volvieron a bañar ahí. Terminó la bañada. Era una felicidad. Era ese potrero donde ahora está la central y donde está el disculpe, para que la gente se ubique, esa es la quebrada que pasa por lo que llamamos el barrio de la Cruz, en aquel tiempo bajo el Soncho. Sí. Yo diría que vos también deberías ir ahí al lado de don Florentino. Es que está al revés, voy. El bajo Y si quiere le ponemos al derecho. Digo, lo ponemos de la otra forma, si es que se les... No, está bien. No, está bien, ok. El bajo de Soncho es aquí. Ajá. Aquí está el puentecillo, da la vuelta. Yo no sé ahora cómo está este camino, pero algo así, y aquí estaba el cementerio. La vuelta está exactamente la misma mismo. vuelta. Me dijo un amigo que la gente no quería morirse por no repar esa vuelta, porque es complicadísimo. Sí, es muy complicada, es muy O complicada. sea, esa parte del Bajo del Soncho, lo que llamaríamos el Barrio de la Cruz. Barrio de la Cruz. Exactamente. ¿Cómo se llama ahora? Barrio de la Cruz. Barrio de la Cruz. Barrio de la Sí, Cruz. Barrio de la Cruz, ahí ese. Entonces, y ahí, señáleme a dónde está el parque. Ok, ahí estamos. El parque es este. Ahí tenemos el parque. Y de ahí en la esquina del parque sale la calle que va para la abundancia. Ajá, ¿no? Don Florentino, disculpe, ojalá que no me mienta, pero supuestamente ahí por donde estuvo la finca de su padre, en algún momento hubo una curtiembre. Y entonces al olor, o sea, de donde tiraban los huesos y todo, bueno, los desechos, se llenaba de sonchos todos los árboles de guayabo, entonces de ahí viene el nombre del Bajo del Soncho. Yo tengo muy lejano ese recuerdo. ¿A dónde era? Yo sé que por aquí había una curtiembre, pero no recuerdo el punto exacto. Ajá. Tal es que no lo marqué, ¿verdad? Pero sí había, y no, ahí eran solo sonchos. Ajá. En el lote donde nosotros vivíamos, también todo este pedazo de terreno era sopilote por Soncherío. todo el lado. Claro, porque la hectárea esa que compró su papá, usted dice que estaba del Hotel de Porfirio Rojas, ¿verdad? Hacia atrás. O sea, estaríamos hablando que el Banco Popular hacia atrás, digamos, hacia... ¿sí? El Banco Popular. El Banco Popular está donde estaba El hotel exactamente. Donde estaba Porfirio, sí. Donde estaba el Hotel de Es 100 Porfirio. metros al oeste. Ajá, ¿verdad? ajá. En esa esquina ese era lo... Don Florentino, yo quiero contarle que ahí existe la quebrada, pero es lo que llaman un canjilón muy hondo. Entonces, en lugar de hacer un puente vehicular, lo que hay es un puente peatonal nada más, porque es demasiado largo el tiro. Pero ahí en esa ladera, o sea, por lo que usted me está diciendo, ahí se ubicaría la finca de su recordado padre. Ahora cuando salimos de aquí podemos ir a el terreno aquí yo lo tengo dibujado en puntos. ¿Verdad? Este era la casa y todo el terreno y llegaba hasta el río. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que usted me dice? Que hay una zanja. Sí, o sea, para llegar al río... Seguro, sí, porque esto es una enorme ladera. Un ahí. canjilón que llamamos Sí, aquí. sí. Ajá. Bueno, regresémonos ahí al parque, exactamente donde está el parque, ¿verdad? Ajá. Usted nos lo señala, ahí está el parque y al frente lógicamente tenemos la iglesia. ¿Usted recuerda de esa iglesia? No, usted lo que recuerda es la iglesia vieja. Porque Sí, era una iglesia de latas, hecha de zinc, Ajá. corrugado, era una lata. Era una cosa muy antigua, la primera iglesia que seguramente, supongo, que los materiales los trajeron en carretas ahí por el Alto del Congo, Sí, no sé por la dónde. en misma ese ruta tiempo. que ustedes utilizaron. Pero hicieron una iglesia ahí. Ajá. Claro, porque la otra Pequeñita. iglesia, digamos, la que tenemos ahora, que es la catedral, esa es para el año del 48. Esa fue la que hizo el padre Sancho el llama al pueblo. El arquitecto don Kiko Quirós, Don Kiko Federico. Quirós. que en paz descanse, Yo sí, él fue el que la hizo. Que es bueno, usted que es arquitecto, yo siempre le he dicho a la gente aquí en San Carlos, qué maravilla que esa iglesia la haya hecho un profesional tan destacado, un hombre tan extraordinario como don Kiko Quirós. Yo tuve la oportunidad de conocerle en el Ministerio de Cultura, mis
años mozos de periodismo, y que además la iglesia de Coronado también es una obra de él. La iglesia de Coronado, la de Tarbaca, la de Curridabat, esta de San Carlos y no recuerdo cuál otra, por ahí andan en la historia de don Kiko. Y las otras iglesias por ahí de ese tiempo las hizo otro arquitecto que se llamaba don Chisco Salazar, que ya los dos murieron. Don Kiko, yo tuve amistad con él, anduve unos días con él, era un tipo muy divertido, muy buena gente, un gran artista. Muy sencillo él en su manera de ser. Como pintor, lo mismo que Chisco Salazar. Tiene obras que ya no las hace nadie. Vea qué honor para San Carlos que nuestra iglesia haya sido hecha por un arquitecto de esa clase. Bueno, ya no existía en ese entonces. Le voy a contar una anécdota. Un día iba yo con don Kiko en la Universidad de Costa Rica y estábamos en el edificio de ciencias. Íbamos caminando por el segundo piso, por el corredor, y unos muchachos venían de frente y don Kiko se quedó mirándolos y me dijo: Ruicillo, ¿no te parece que en las universidades debían de haber huecos en los corredores así? Yo me quedé muy extrañado con la pregunta de don Kiko. Le dije: don Kiko, ¿por qué? Pues para que se caigan los tontos, porque hay tantos en la universidad. Sí, así era él, tenía esa salida. Él era así. Sí, qué maravilla. Bueno, imagínense, lo tuvimos en San Carlos en aquel entonces, ya cuando se hizo, pero ya fue eso después de 48, 50, etcétera. Volvamos entonces a ese San Carlos suyo, de cuando estuvo usted, para 1934 en adelante, y como usted lo piensa. ¿Qué familias eran como las más destacadas? Cuando usted se puso a pensar, las familias que vivían, ¿cómo las fue ubicando? ¿Por las familias más antiguas o por las más cercanas a su corazón? ¿Cómo le contesto la pregunta? Es muy interesante la pregunta. Como que uno se iba, pienso yo, por el trabajo que tenía cada persona, otros por la plata que tenían también, pero tal vez no tanto por la plata, porque en ese tiempo el rico era igual al pobre, andaba igual de sencillo, no habían diferencias, en fin, no se podía tomar eso. Pero por ejemplo, bueno, el jefe político del pueblo era una personalidad, para decir así. El alcalde era lo mismo. El telegrafista era don fulano y era el telegrafista del pueblo de toda la vida. El director de la escuela. Era el conocido, el director de la escuela, la maestra, el cura Pardo. Todas. Por ejemplo, yo recuerdo a mi maestra, doña Carmen Quirós, fue mi maestra de primero y segundo grado. Ainid, la hermana, fue la maestra de mi hermano. Mi hermano era compañero del famoso Carlitos Guapango, Carlos Ugalde, y otros así. Después habían como familias así muy... Pues, disculpe, que eran gente acomodada. Florentino, cuando usted habla de estas maestras Quirós, ¿eran hermanas de José Ángel Quirós, el famoso Carrizo, o eran parientes? Hermanas. Hermanas. Sí, era Dora y... Era una raza de maestros, ¿verdad? Porque los hijos... Enid. Ajá. Sí. Eran 3 hermanas que eran maestras. Lo que yo siempre he pensado es cómo hacía una persona, una muchacha campesina que nunca había salido de San Carlos, no tenía eso que llamamos ahora el roce social. ¿Cómo hacía para ir a estudiar y hacerse maestra? Y cuánto, lo que yo más admiro de esta gente era cuánto sabían y cuánto nos enseñaban. Porque yo aprendí en la escuela lo que ningún bachiller aprende ahora. Y se lo pruebo a cualquiera. Se lo pruebo a cualquiera. Totalmente. A nosotros nos exprimían el cerebro. Por ejemplo, cuando ya estábamos en 5º grado, teníamos que aprendernos todas las capitales del mundo, de todos los países del mundo, y de cuál país es capital tal, para atrás y para adelante. Como que ya en 3er grado... Las monedas también de todos los países. Sí. Las tablas, que era lo más duro. Los principales ríos, principales ciudades, dónde estaba tal río,
de, en cuál país o en cuál continente. Conocí uno a veces más de los países, de otros países que de Costa Rica. Pero era muy bonito. Más profunda, claro. Era muy lindo como le enseñaban a uno. Bueno, yo lo siento así. Por ejemplo, en tercer grado ya nosotros nos estaban dando todo lo que era la geografía e historia, que se enseñaba juntas. Geografía e historia de la provincia de Alajuela, porque nosotros pertenecíamos a Alajuela. Entonces, ¿cuántos cantones, cómo se llamaban, qué se producía en Grecia, qué se producía en San Pedro Poás, en San Carlos, todo? Después nos metían todo lo que era Alajuela. Nosotros éramos alajuelenses. Y en cuarto grado comenzábamos con el país y América Central y, bueno, norte y sur. Pero nos iban metiendo todos juntos. Igual, ríos, capitales, países. Esto le estoy hablando en geografía e historia. Y ya en quinto grado venía Europa. Y ahí era donde la veíamos fea, ¿no? Así que muchos países y los capitales y los ríos y las principales ciudades y qué producía cada país. Todas esas cosas se le iban metiendo a uno ahí. Y muy suavecito porque uno terminaba el año y metían, alcanzaba los 9 meses de clase para todo el programa. Y no habían que 210 días o 205 y que me robo 5 en reuniones y todo. No, en ese tiempo no había. Ahora, mi primera pregunta, mi primera idea que tuve, ¿a dónde aprendían estas muchachas tanto? Si no había una escuela, no podían ir a la escuela normal. No había universidad, no estaba la facultad de educación todavía. No había nada, esas comodidades que hay ahora para estudiar. ¿Cómo aprendían? ¿Cómo sabían tanto? Es lo que yo no, Laurentino, usted es consciente que en ese tiempo una persona que salía de sexto grado estaba preparado para ir a dar clases. Sí, es que pues sí. Ajá. Es que enseñaban. Mi maestro que me dio sexto grado llegó hasta el tercer año del colegio y nunca tuve un maestro tan bueno como él, ¿verdad? Sí, es que si hablamos de la educación, bueno, Gerardo siempre ha sido educador, es director de zonas rurales. Ya me está dando vergüenza. No, pero sí es ciertísimo, o sea, qué interesante, ¿verdad? No, pero y cierto, así aprendíamos también. Sí. Era, bueno, muy diferente ahora, definitivamente. Y para el que podía estudiar para hacerse maestro, yo tuve una prima que yo la vi matarse para hacerse maestra. Es decir, maestra no tanto. Cuando ella estaba haciendo el bachillerato en la Escuela Normal de Heredia, era muy simpático, les exigían, era el tiempo en que le exigían a los alumnos, todo era memorizado, era memorizado. Y recuerdo que el bendito Quijote de la Mancha, había que aprendérselo de cabo a rabo, memorizado. Y esos pobres estudiantes, a las 4 de la mañana, toda la noche, por las aceras, leyendo el Quijote de la Mancha y aprendiéndose. Sí, no, claro. No. Claro. Y ahora hacen un resumencito. Y un resumen y vámonos. No es nada, que bueno, el Quijote de la Mancha está bien, pero la Ilíada, la Odisea. Todo. O sea, yo fui parte de eso. Don Florentino, se da una situación que tal vez usted no fue educador y no sé si la ubica en el tiempo. Se salía de bachiller y se iba a dar clases. Entonces apareció lo que se llamó el Instituto de Formación Profesional. Ajá. El maestro salía de vacaciones, pasaba, saludaba a la familia y se iba a San Ramón o a Heredia. Sí, aprovechaban las vacaciones. O sea, para ellos no había vacaciones. Yo no sé si ustedes conocen una anécdota muy lindo, que cuando en esos tiempos, que les hablo de mi prima, cuando iban a hacer el examen de bachillerato, cada asignatura tenía un profesor, como siempre, pero era una mesa grande y el alumno se sentaba aquí y todos los profesores de cada materia estaban alrededor a lo largo de la mesa. Y entonces decían, bueno, el profesor tal de historia le va a hacer la pregunta. Uno estaba solo ahí, en el banquillo de los acusados. Y entonces el alumno tenía que contestar la pregunta. Y veía uno al profesor así con la mano entre el saco, oyendo la contestación. Y el pobre muchacho pálido, esperando que le dijeran algo.
y que se ponía pálido, porque lo que sacaba era una bolita negra o una bolita blanca. Sí. Si estaba mal contestado era negra. Qué espanto, sí. Y si estaba bien contestado le echaban bola blanca. Entonces, un tipo cuando decía, ¿qué sacaste? En el recreo. Bueno. Tantas negras y tantas blancas. Qué Entonces, más número de blancas era ganar el bachillerato. Ajá. Pero era una cosa muy canalla. Yo creo que era Demasiado, muy canalla, sí, se excedieron, mucho tormento psicológico. Pero fue de excelencia, eso es lo que nos... Bueno, Pero así era el sistema, Sí, así pero era el es sistema. lo que hablamos. Yo también cuando en la universidad todos mis exámenes eran orales y a mí me parecía lo más terrorífico que hay, pero bueno, ¿Se acuerda había de que aquello? hacer. La letra entra con sangre. ¿Cómo es? La letra entra con sangre. Sí, la letra entra con sangre, sí, a golpes. A puro reglazo, ¿no? Ah, sí. Bueno, ese tema Qué de lindo. educación está muy interesante y no se nos iría. Si uno no ponía cuidado, pasaba el maestro así con una gran regla, tome. Santa Virgen María, sí, jalonazos de orejas, sí. No, y lo más vergonzoso Borrador. era que todos los otros compañerillos, Qué horror, sí. riéndose del leñazo que le El habían leñazo metido. que le daban a uno. Y el papá todavía le agradecía al educador. Sí, Dios Hoy no. libre. Bueno, vamos a terminar este bloque aquí Sí. por el tipo de conversación y ahorita el siguiente bloque ya entramos directamente sobre quiénes vivían en las casas, Ajá. dónde estaban ubicadas y en qué trabajaba la gente. Nos vamos a un momento y ya regresamos. Bueno, está tan sabrosa la conversación que se nos fue prácticamente el programa. Todavía nos quedan 13 minutos y vamos a entrarle directamente con don Florentino y con el plano. ¿Cómo es que está ubicado las casas, el plano? Usted lo hizo por sectores. Bueno, el dibujo lo hice por sectores, para poder ubicar a la persona que va a leer el plano, lo va a ver dónde es cada cosa. Por ejemplo, comencemos con la A, la sección A. Son muy pocas las casas, eran las que estaban del parque, 200 metros para arriba, hacia el ingenio. Don Florentino, debería irnos a señalar allá porque bueno, es que tal vez sí, el televidente no está porque aquí. la cámara no da exactamente, aquí. para que la cámara, entonces, esa es la parte A, que es lo que es Barrio La Lourdes parte en la A actualidad. es la calle hasta el ingenio, Ajá. las casas que habían en ese tiempo, el famoso bajo las pericas y eso que eran 3 o 4 casitas, ranchitos de paja eran. Y esa es la sección A. Y por esa otra calle que va hacia, nosotros la conocimos como Gamonales. Sí, Se va a Gamonales. Hasta se el río sigue llamando, Peje, se sigue todo llamando. eso, del río Peje para acá, Ajá. la otra parte, que es también sección A, quiénes vivían ahí o qué era lo que había. Don Florentino, para que la gente se vaya ubicando, aquí a la orilla de la carretera es Barrio Lourdes, arriba se sigue llamando Las Mercedes, sigue la parte sur de... Aquí en las Mercedes, Sí. lo que eran los pericos. Ajá, exactamente. San Martín y luego Gamonales, sí. Y ya Gamonales allá. Sí. Y después seguía para arriba Colón, Ajá. donde vivían Los Mardo Barrientos, Barrientos, los Barrientos, y sí. la familia Ajá. Barrientos. Ok, Sí. entonces ahí, digamos, de esa calle Gamonales, ¿verdad? Estaríamos hablando entonces que sería esta. Esta, Y aquí ya estaríamos en el puro centro. ya aquí estamos en el cuadrante del centro. Sí. Pues así me vengo. bloque Disculpe por que lo bloque. interrumpe, Sí. es que eso es lo que llamamos ahora el cruce de Taller de Felo Aguilar, donde hay accidentes, ahí en la esquina queda Lina ahora, para la gente que nos está viendo. En la esquina de Lina sale esa calle que va rumbo hacia San Martín y hacia Gamonales. Esta. Sí, señor. Ajá. Esta que está aquí. Sí. Ahora se siga. Vámonos con la parte B. Ve. Ahí se la ve, dice Teresa, Memo Quesada, Cleto Bustamante, estaba la unidad sanitaria, la Casa Cural, el Aserradero, Emilio Vargas, Hermanos Chávez, Moisés Esquivel, Ángela Barca, Zenón Cruz, Antonio Quiroz, Valentín Campos y Hernán Bonilla. Ajá. Este es en la parte B. Ajá. Sí, son todas estas casitas. Aquí. Ahí, donde estaba la Casa Cural, que es de la iglesia, de la esquina, Sigue estando ahí mismo. Ahí está todavía. Nada más que es otra, Seguro pero más grande. el lote es el mismo. Sí, al lado había una unidad sanitaria que era una cosa como así. sí ya no de está. 4x4. Sí, en la pura esquina. Bueno, Ahora hay una tienda ahí. Y aquí entraba una callecilla de tierra que iba dando vuelta hasta llegar a un aserradero que había aquí. Ahí está la calle, lo que llaman Hay o una- sea, es la parte, también ahora ahí queda el Colegio María Inmaculada. Yo entré hace unos años ahí y encontré esto cambiado, por Ajá. supuesto.
La parte pero C, sí. ¿a dónde estamos? Ahí, ¿a La dónde C. está la C? C es lo que sigue hacia abajo, ¿cómo le Entonces, digo? en la C está Detrás de la iglesia. el trapiche de Gonzalo Rodríguez, Olivier Sí, Ramírez, a ver. Fidel Rodríguez, Eso es lo de mi suegro, Gonzalo Rodríguez. Jesús Ah, bueno, Vega, sí. Ajá. Miguelillo Salazar, el trapiche de Beto Chávez, Estoy Chávez, yendo hacia la Marina. Aserradero de Beto Chávez, Judas Rojas, Faustino Rodríguez, Juancito Salazar y Rosa Piedra. Ese es el sector del Judas estadio. Rojas es 9, ¿verdad? El número 9. Ajá, exactamente. Sí, ese era un señor, ustedes lo conocieron, que era muy rico, tenía muchísimas fincas. Esa es la parte de la familia mía. Ahí está Gonzalo, ese Gonzalo Rodríguez es mi suegro, el del Trapiche. Bueno, pues. Ahí Judas está vivía la Cerradero de la Florida, el estadio y... Ajá. Ajá. Ahora vamos al sector D, la pulpería de Fincho Palillos. D, El puro centro. El D, en el puro centro, sí, la pulpería de Fincho Palillos, sí, en la esquina. el dentista, don Paco, Lilo Gómez, Ajá. Lillo, no. Lillo Gómez, Felcho Ferraro, Sí. el Ajá. Cine Arroyo y Juancito Ferraro. El cine Arroyo, el primer cine que hubo Ajá. en San Carlos. Ajá. En carrera les voy a contar un pequeño anécdota. Nosotros íbamos al cine, los fines de semana era la única forma, y nos parábamos todos al frente del cine porque no lo abrían. Y no lo abrían porque no había llegado la película, y la película venía a caballo desde Grecia o de Naranjo. Y a veces eran las 8 de la noche y no se veía el caballo en la oscuridad y para arriba. A ver, cuando se oía el entre el barro, viene la película, todo el mundo adentro. Divino. Don Florentino, para ubicarlo, ese cine queda ahí más o menos de los Geranos hacia abajo, lo que llamaban antes la antigua parada. Claro, bueno, es que realmente... Sí, sí, ahí más o menos estaba la parada. claro, es que son demasiados. Es Porque mucho. es demasiado, pero ¿sabe que sí me gustaría entrarle, tal vez por lo menos que a donde está Porfirio Rojas, Ajá. en donde está la casa de Porfirio Rojas, ¿verdad? O el hotel. No, dice, es el número 10. 10. Dice Porfirio Rojas, una X, es una X. 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 En Ajá. Porfirio Rojas, Quintín Rojas, Ajá, Correo sí. y Telégrafo, Salón de Baile, Amalia Carvajal, La Caballeriza, de Porfirio Amalia, Rojas, Sí, Amalia era aquí. Los Palivas. Sí. Los palivas. Los Los palivas eran palivas. unos indillos que habían venido del lado de Guatuso, no sé de dónde aparecieron. Qué bien. Una vez aparecieron en la plaza jugando fútbol y alguien llegó y le dijo, como hacíamos grupo, usted va para arriba y el otro va para abajo, decíamos. Voy para Y Liva. entonces alguien le preguntó, ¿usted para dónde va? Y entonces el indillo dijo, Paliva. Y se quedaron los palivas. Pecadito, qué bonito. Don Florentino, para ubicar a la gente, eso está en lo que es ahora el Banco Popular y el cruce del barrio La Cruz. Y los Palivas son la familia Cibaja. Sí, O va. sea, todavía queda parte de esa familia. Qué bueno. Pero eran conocidos por los palivas. Ajá. Claro, Monchón Salas, Eso era aquí. en Isolina este bajo, en esta Salas, casita. Eduardo Ruiz, Lalo, su papá, ¿verdad? Sí. Ajá. Ñorpidia, Juan Álvarez. Piña. Añor Piña, Piña, los Juan Piña. Álvarez. Tenía una El patilla de Bien, palo. en Pitala. Matadero Municipal y, Ajá, y ajá. Raúl Hidalgo. El de la carnicería. Sí, claro, es que... El de la carnicería. Ajá. sí. Sí, el mercado estaba ahí. ¿Cómo es? Y en el mercado teníamos la carnicería de Lalo Ruiz, el chinamo de Mosca Parrita, el chinamo de Miguel Cerdas, chinamo de José Núñez, la carnicería de Danilo González, el chinamo de Pindolo. Pindolo era el que vendía bananos. A 7 bananos por un 5. Vivía en Bajío Las Pericas, ¿va? La botica de Miguel Bulgarelli, la zapatería de Monchillo Gómez, Ajá. la tienda de Paquita Hidalgo, la pulpería de Darío Rodríguez, la casa de Darío Rodríguez, el fondo municipal, la cárcel y el salón de actos públicos y el primer cine. Ese es el cuadrante que va del mercado hacia hasta la esquina, Al de frente la esquina del del parque hasta el mercado abajo. El fondo es donde está ahora la plazoleta o la Amado Madrigal. Que en el fondo era donde se Donde recogían donde está el mercado, en Sí, la esquina. sí, la los plazoleta. Amado animales que Madrigal. habían en la calle y Los los metían los en el echa- fondo y uno Ajá. iba y pagaba y lo sacaba. Si Exactamente. no pagaba la multa, no se lo entregaban. Pagaba la multa. Y después está, tal vez, ya como para ir concretando aquí donde está la escuela Juan Chávez, que era donde está actualmente la municipalidad, ¿verdad? Sí. Ajá. Fincho Palillos, Teófilo Arroyo, Eladio Hidalgo y Eduardo Arroyo. Sí, don Eduardo vive en la esquina. Esos son los Sí. hermanos Ahora es el de- banco, era el Banco de Costa Rica. No, después. sigue siendo. Sigue siendo ahí. Sí, sí, eso es hermanos es de Freddy Arroyo, Freddy y Arroyo, el que se sí. mató en el volcán Arenal, ¿cómo se llamaba? Sí, Henry Henry, Arroyo. Ajá, Henry. sí. Henry. Bueno, Henry. o sea, realmente la idea, venga, siéntese, don Florentino, Gracias. la idea
que queríamos tener hoy, amigos y amigas, es que ustedes sepan ese trabajo maravilloso, porque es que nos los están enfocando, ahora estuvimos viendo lo que es el plano, ¿verdad? Que lo está enfocando Jonathan, ese plano ahí, vean, todas las familias numeradas y según el trabajo que se ha hecho, existe, ustedes pueden ubicar a cualquiera de las familias o a cualquiera de las personas con este plano. Estamos en una ciudad Quesada real, cada casita donde estaba, cada negocio donde estaba, cómo era, es un trabajo maravilloso. Este es el corazón de Villa Quesada. Es el corazón de Villa Quesada. Exacto, Eso está de ahí muy se lindo. extendió, perdón, Allá de ahí se extendió hacia San Martín y otros lugares. Sí, ahí lo tenemos, ahí nuestro compañero lo está enfocando y estamos viendo entonces todo ese trabajo maravilloso, todas esas letritas que son los nombres de la familia, la ubicación, etcétera, etcétera. Esto es lindísimo y un montón de gente nos va a decir, uy, yo quiero verlo. Quiero Don Florentino, tenerlo. quiero tenerlo, quiero verlo, ¿cómo es el asunto? Bueno, don Florentino, voy a hacer una propuesta antes Sí. de que usted hable. Ahora en la primera o segunda semana del mes de Segunda mayo semana. viene lo que llamamos en San Carlos una idea de Angelita, el Día de las Tradiciones Sancarleñas. Ajá. Entonces se hace una actividad ahí donde se recuerda fotos, historias, todo lo demás. Entonces yo no sé si comprometemos a don participar Florentino. todo el mundo. Sí, y llega gente de todo el cantón y de fuera del cantón. Entonces sería un lugar muy bonito. Y además, inclusive nos podemos comprometer a agregar algunas fotos para que donde están, en algunos casos tenemos fotos de las casas, de la iglesia tenemos, de la plaza. Buscarlas en las fotos que ustedes tienen. Sí, ahí está. Nosotros desde hace 8 años hacemos una exposición de fotografías antiguas de toda la historia de San Carlos, con muchas cosas interesantes. Claro, esto vendría a ser algo realmente maravilloso que la gente pudiera tener acceso para verlo. Recordar a dónde era que vivía el abuelo. Don Florentino, ya para no preguntar más, ¿pasaba una paja de agua por el centro del parque? ¿O a No, un exactamente, aquí está dibujada. Esa paja de agua venía de la quebrada de San Pedro, de donde está, por aquí en esta esquina están los tribunales. Ajá. Ahí, eso era un guindo. Ajá. Y esa paja la sacaron de ahí arriba, esa quebrada la trajeron por el guindo dando vuelta, pasaba por esta propiedad que era de Darío Rodríguez, Ajá. donde está la central y los tribunales, Sí, sí, ajá. Todo este potrero, Ajá. hasta pegar a la calle que va Para el barrio de la Cruz ahora. para el barrio abajo. Y esa, la ve aquí donde viene, venía por la pura cerca, unos árboles de guayabo ahí, y después en la pura esquina cruzaba por debajo de la calle y salía, pasaba por el fondo. Don Florentino, le hice la pregunta porque esta foto la tenemos. Sí, Sí, en está la plaza aquí y está la paja de agua. bueno, Y- esa pasaba por el fondo. ¿Por qué Ajá. por el fondo? Porque había que darle agua a las vacas y a los caballos que decomisaban. Qué bonito. De ahí seguía y pasaba por el lote vacío que estaba detrás del mercado y pasaba a la par de la casa del doctor Berkovich Ajá. y seguía, ahí seguía para abajo. Espere, Hasta San Roque. porque esa... Pasaba por donde Tista voy Solís, yo ubicando, me acuerdo de esa voy quebrada. ubicando. Ajá. El matadero... Es que aquí... Sí, es no, que aquí eso está. es increíble. Aquí está. Salía aquí, venía aquí, venía aquí. Así le daba al fondo y seguía para allá. Ahí se perdía. Pero es increíble, disculpe, que aquí movía, había un trapiche que lo movía esa misma, el de la familia Rodríguez. O sea, Sí, el que está abajo ahí por el colegio. Vamos a hacerle una Ah, ese buena es aquí. propuesta. Ese es Hagámonos aquí. una tertulia. Es este. Ajá. ¿Qué le parece, don Florentino? ¿Qué Para será? las tradiciones sancarleñas, nosotros es la segunda semana de mayo. Entonces, lunes, miércoles y viernes hacemos tertulias en la biblioteca o en algún lugar espacio, un espacio grande a donde la gente llega, pregunte. Podemos hacer una tertulia, que usted venga y nos las haga y hablemos de lo del plano y además Seguimos lo hablando. Y seguimos hablando, ¿verdad? con Ya, porque el mucho tiempo gusto. se nos acabó. ¿Cómo estamos Sí, de puedo. tiempo, Jonathan? Ya casi listo. Y ya se nos terminó. Nosotros aquí felices de la vida. No habíamos Y comenzado. Vea qué maravilla, sí, apenas empezamos. Quiero agradecerle a don Florentino. Yo sé, usted se viene de San José, se toma Muchas todo gracias, ese con mucho tiempo. gusto. Viene con Rodolfo Ruiz, que es su Y fue sobrino, que mi buen sobrino ahora está de chofer. vago y entonces me dijo, yo lo llevo un día que Pues estuvo que en mi siga de casa. vago y venga, ¿verdad? Para ser segundo amigo. Además que Y bueno, me Mala aproveché presentación, de él porque ya yo no tengo carro, no me gusta manejar. sí, pero lo va a traer, ¿verdad? Soy un peligro para mí mismo, Pues entonces sí. mejor no. ¿Usted cree? bueno, Bueno, vamos a ver si es un peligro. Que vaya. Entonces, muy bien, entonces queda comprometido. sí. La última idea es que eso que me dijeron ustedes, que mucha gente querrá tenerlo, verlo. Yo siempre he tenido la idea como de, no sé,
conseguir unos patrocinadores y que ellos se encarguen de vender estos planos. Que cada sancarleño quiera tener un plano. A mí me han pedido muchos, pero todo el mundo quiere que les regale y a mí me costó muchos años. Sí, No, claro. pero es que sabe que una persona saca y los demás van a sacar la copia. Usted sabe cómo Sí, es sí, la actualidad sí. del asunto, ¿verdad? Sí. Entonces, la cuestión es que tengan el acceso. Y vamos a ver. Pero no, vamos a ver. Yo después les voy a contar a ustedes. Estamos para el segundo domingo de mayo con la tertulia con don Florentino. Don Rodolfo lo va a traer. Vamos a seguir hablando del tema. Esta es una maravilla que ustedes van a tener acceso a él. Y vamos a ver, vamos a empezar a dar las vueltas a ver qué institución realmente podría ser la patrocinadora. Don Florentino, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo. Yo quisiera hablar 20 horas Lástima más, ¿verdad? que se haga tan cortito. La próxima vez. No, ojalá que no sea la primera vez. Ah, no. Y con mucho gusto y muchas gracias a ustedes por la ayuda y por la conversada, ¿verdad? El tiempo que Usted han tiene dedicado. las puertas aquí abiertas, esta es su Muchísimas casa, gracias. de verdad, todo San Muchísimas Carlos y gracias. también Canal 14. Gerardo, muchas gracias. Más bien yo quiero darle las gracias a Florentino por todo lo que vine a aprender hoy aquí. Definitivamente, así que... Usted tiene un plano de estos, me dijo, ustedes, a usted. Ahorita seguimos con eso, porque seguro ahora sigue el pleito. Mentira, es broma. Amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Volvamos a lo nuestro, ya saben, la próxima semana estaremos en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.